¿Alguna vez te has preguntado qué secretos esconde el nombre Yahvé y cómo ha moldeado nuestra fe a través de los siglos? La evolución de la percepción de Yahvé refleja un diálogo continuo entre la revelación divina y la comprensión humana. Desde sus primeras menciones en el Antiguo Testamento hasta su reinterpretación en el cristianismo primitivo y las discusiones teológicas modernas, el nombre Yahvé se ha mantenido central en la experiencia religiosa, mientras que su comprensión ha pasado por numerosos cambios y adaptaciones. Pero ahora nos preguntamos, ¿cómo comenzó todo? Desde los primeros capítulos de Génesis, Yahvé se manifiesta como el Creador Supremo, pero no se detiene ahí. Es en las interacciones personales con figuras como Abraham, Isaac y Jacob donde este nombre cobra una dimensión íntima. Yahvé no es solo un Dios distante, es un Dios cercano, un participante activo en la historia de sus escogidos. La zarza ardiente y la revelación a Moisés marcan un hito en la comprensión de Yahvé. Aquí, Dios se presenta como «Yo soy el que soy», Éxodo 3 y 14, no solo nombrándose a sí mismo, sino revelando su naturaleza eterna e inmutable. Este nombre, Yahvé, se convierte en una declaración de su presencia constante y su poder salvífico, especialmente en el éxodo de Israel de Egipto, un acto que demuestra su poder y su amor liberador. Yahvé no es solo un nombre en un libro antiguo, es la promesa de una presencia constante. En el monte Sinaí, a través de la ley, se nos revela un Dios de orden y santidad, que busca una relación pactada con su pueblo. Estas leyes y mandatos se convierten en el corazón de esta relación, delineando no solo cómo vivir, sino cómo interactuar con un Dios santo. Los profetas, como voces de Yahvé, articulan este nombre en medio de la alegría y el juicio de Israel. En su llamado y sus palabras, vemos a un Dios que no abandona, que permanece fiel incluso cuando su pueblo se desvía. El libro de Isaías, por ejemplo, se convierte en un lienzo donde se pinta la majestuosidad de Yahvé, su juicio y su promesa de restauración. En las antiguas narrativas y leyes, los salmos y profecías, Yahvé se revela como un Dios complejo y multifacético, comprometido en una relación dinámica con su pueblo. Es un nombre que va más allá de un simple identificador, es una revelación del carácter divino, una invitación a conocer más profundamente al Creador y sustentador del universo. El exilio babilónico fue un momento de crisis y reflexión profunda para el pueblo de Israel. Arrancados de su tierra y privados de su templo, los judíos se vieron obligados a reconsiderar su relación con Yahvé. ¿Cómo podían conectarse con su Dios sin el templo, que había sido el centro de su culto? Esta pregunta llevó a una renovada comprensión de Yahvé, no solo como el Dios de Israel, sino como un Dios universal que podía ser adorado más allá de las fronteras de Jerusalén. Durante el exilio, surgieron textos como los de Ezequiel y Daniel, que presentaban visiones de Yahvé en un contexto cósmico y universal. Ezequiel, con sus visiones impresionantes y simbólicas, retrata a Yahvé como un Dios que va más allá del templo, mostrando su poder y presencia incluso en tierras extranjeras. Daniel, por otro lado, coloca a Yahvé en el escenario de los imperios mundiales, donde Dios está en control y trae justicia a las naciones. Con el regreso a Jerusalén y la reconstrucción del templo, el concepto de Yahvé siguió evolucionando. El segundo templo no era solo una reconstrucción del primero, era un símbolo de la fidelidad continua de Yahvé y de la restauración de Israel. Los libros de Esdras y Nehemías narran esta era de reconstrucción, enfatizando la ley, la Torá, como el centro de la vida judía. Aquí, Yahvé se presenta como el legislador, el que establece y mantiene el orden social y religioso. Este enfoque en la ley llevó a una práctica más centrada en la sinagoga y la enseñanza de las Escrituras, transformando la manera en que el pueblo interactuaba con Yahvé. La oración y el estudio de las Escrituras se convirtieron en medios esenciales para conectarse con Dios, lo que señaló una democratización del acceso a Yahvé, donde cada individuo tenía la responsabilidad y el privilegio de conocer y seguir la voluntad divina.
Profundizando aún más, durante este periodo, se observó un florecimiento en la literatura apocalíptica y en el pensamiento mesiánico. Textos como el libro de Daniel y los escritos encontrados en Qumran revelan un creciente interés en temas como el fin de los tiempos, el juicio divino, y la esperanza en un Mesías liberador. Estas ideas reflejan una profunda lucha y esperanza en el poder redentor de Yahvé, anticipando una era de restauración y justicia divina. Este tiempo también fue testigo de un aumento en la diversidad de prácticas y creencias judías. Sectas como los fariseos, los saduceos y los esenios ofrecieron diferentes interpretaciones y prácticas relacionadas con Yahvé y su ley. Mientras los fariseos enfatizaban la observancia rigurosa de la Torá y las tradiciones orales, los saduceos se adherían estrictamente al texto escrito. Los esenios, por su parte, practicaban una forma de vida comunitaria y ascética, creyendo en una interpretación más espiritual y apocalíptica de la ley. El impacto del helenismo durante el período del Segundo Templo también trajo consigo desafíos y oportunidades. El encuentro con la cultura y la filosofía griegas planteó preguntas sobre la naturaleza de Dios y la fe. Algunos judíos, como Filón de Alejandría, buscaron armonizar las enseñanzas judías con el pensamiento filosófico griego, ofreciendo una comprensión de Yahvé que era a la vez racional y mística. Este periodo también fue significativo en la evolución de la oración y la liturgia judía. Con la sinagoga sirviendo como un lugar central de adoración y enseñanza, la práctica de la oración se desarrolló como un medio vital para mantener la conexión con Yahvé. La liturgia del Segundo Templo sentó las bases para lo que eventualmente se convertiría en la práctica regular de la oración en el judaísmo rabínico. La llegada de Jesús, un judío del primer siglo, introdujo una interpretación revolucionaria de Yahvé, que desafió las normas religiosas establecidas de su tiempo. La representación de Yahvé por Jesús enfatizaba la cercanía, la misericordia y la paternidad divina. Jesús enseñó a sus seguidores a ver a Yahvé no solo como un Dios distante y todopoderoso, sino como un Padre celestial, preocupado íntimamente por sus hijos. Esta enseñanza se revela claramente en el Padre Nuestro, donde Jesús comienza con Padre nuestro que estás en los cielos. La crucifixión de Jesús y su posterior resurrección se convirtieron en eventos fundamentales que redefinieron la comprensión de Yahvé. Los primeros cristianos vieron en la resurrección la confirmación de que Jesús era el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Esta creencia se tradujo en una nueva interpretación de Yahvé, donde se le veía actuando a través de Jesús para ofrecer salvación y redención a la humanidad. Los escritos del apóstol Pablo reflejan esta transición teológica. Pablo, originalmente un perseguidor de los cristianos, experimentó una conversión dramática que lo llevó a ser uno de los principales defensores del cristianismo primitivo. En sus cartas, Pablo explica que Yahvé ha ofrecido salvación a judíos y gentiles por igual a través de Jesús. Su epístola a los romanos es particularmente reveladora, donde argumenta que la fe en Jesucristo une a todos bajo la gracia de Yahvé. En el cristianismo primitivo, la comprensión de Yahvé también se expandió a través de la noción de la Trinidad, aunque esta doctrina se desarrolló plenamente más tarde en la historia de la Iglesia. Los primeros seguidores de Jesús empezaron a entender que Yahvé era un Dios complejo, existiendo como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este concepto trinitario ofrecía una visión más dinámica y relacional de Dios, en contraste con las interpretaciones más monolíticas anteriores. Los evangelios, como el de Juan, enfatizan esta relación entre Jesús y Yahvé. Juan presenta a Jesús como el Logos, la palabra hecha carne, que vino a revelar el verdadero carácter de Dios. En palabras de Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, Juan 14, 9, resumiendo esta unión íntima y reveladora entre Cristo y Yahvé. El nacimiento del cristianismo primitivo trajo una evolución significativa en la comprensión de Yahvé, donde Jesús no solo fue visto como el mensajero, sino como la encarnación misma de Dios. Este concepto cambió la relación entre los creyentes y Yahvé,
ofreciendo un acceso directo a lo divino a través de Cristo. La interpretación de Jesús como el Hijo de Dios, un aspecto integral de la divinidad, fue fundamental para la transformación de la comprensión de Yahvé. A través de la encarnación, muerte y resurrección de Jesús, los primeros cristianos creían que Yahvé había actuado de manera decisiva en la historia humana. La redención y salvación se convirtieron en conceptos centrales vinculados a la persona de Jesús, lo que reconfiguró el entendimiento de la naturaleza de Dios. El Nuevo Testamento refleja esta transformación. Por ejemplo, en la carta a los Filipenses, Pablo describe a Jesús como quien, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo. Filipenses 2, 6-8. Esta humildad y sacrificio de Jesús representaban una nueva manera de entender la soberanía de Yahvé, no como un rey distante y todopoderoso, sino como uno que se involucra íntimamente con su creación. La teología de la cruz, otro pilar del cristianismo primitivo, enfatizó que en la muerte de Jesús en la cruz, Yahvé estaba presente y activo. La cruz se convirtió en un símbolo de amor, sacrificio y redención, mostrando hasta qué punto Yahvé estaba dispuesto a ir por amor a la humanidad. Esta idea se aleja del concepto de un Dios vengativo o distante, promoviendo en su lugar la imagen de un Dios que sufre con y por sus criaturas. El papel del Espíritu Santo también se convirtió en un aspecto crucial en la relación entre los creyentes y Yahvé. En el cristianismo primitivo, el Espíritu era visto como el medio por el cual la presencia de Yahvé estaba activa en la comunidad de creyentes. La venida del Espíritu en Pentecostés, descrita en Hechos 2, marca el inicio de esta nueva forma de experiencia divina, donde Yahvé no solo habita en el templo, sino en el corazón de cada creyente. La Reforma Protestante, una de las épocas más significativas en la historia del cristianismo, marcó un cambio radical en la comprensión de Yahvé y en la relación de los fieles con él. Este movimiento, iniciado en el siglo XVI por figuras como Martín Lutero, Juan Calvino y Ulrico Zwinglio, desafió muchas de las prácticas y enseñanzas de la Iglesia Católica de la época, llevando a un nuevo entendimiento de la fe cristiana y, por consiguiente, de Yahvé. Uno de los principios fundamentales de la Reforma fue el sola Escritura, solo la Escritura, que afirmaba que las Sagradas Escrituras eran la única fuente de autoridad para la fe y la práctica cristiana. Esta postura rechazaba la autoridad de las tradiciones eclesiásticas y los decretos papales que no estuvieran en concordancia con la Biblia. De esta manera, la Reforma llevó a los creyentes a un redescubrimiento de las Escrituras y, en consecuencia, a una nueva perspectiva de Yahvé como revelado directamente en la Biblia, sin la mediación de la Iglesia institucional. La doctrina de la justificación por la fe, proclamada por Lutero, transformó profundamente la relación entre el creyente y Yahvé. Lutero argumentaba que la salvación no era el resultado de las buenas obras o de la compra de indulgencias, sino un regalo gratuito de Dios, obtenido por la fe en Jesucristo. Este enfoque puso énfasis en la gracia de Yahvé en lugar de en las acciones humanas, fomentando una relación más directa y personal con Dios, basada en la confianza en su misericordia y amor incondicional. Otro aspecto importante de la Reforma fue el fomento de la lectura y estudio personal de la Biblia. La traducción de las Escrituras a las lenguas vernáculas, realizada por varios reformadores, democratizó el acceso a la palabra de Dios y permitió a los creyentes individuales desarrollar su propia comprensión de Yahvé. Este acceso directo a las Escrituras alteró significativamente la forma en que los creyentes entendían a Yahvé, promoviendo un conocimiento y experiencia más íntimos y personales de lo divino. La Reforma Protestante también introdujo un cambio significativo en la percepción de la comunidad de creyentes y su relación con Yahvé. La doctrina del sacerdocio de todos los creyentes, un concepto fundamental del protestantismo, defendía que cada cristiano tenía acceso directo a Dios sin necesidad de intermediarios eclesiásticos. Esto democratizaba la relación con lo divino, promoviendo una fe más personal e interiorizada, donde la comunión con Yahvé era accesible a todos, no solo a una élite espiritual.
cada creyente, al tener acceso directo a Dios a través de Cristo, se convertía en un sacerdote en su propio derecho, responsable de su relación con Yahvé y con la capacidad de interpretar las Escrituras. La descentralización de la autoridad eclesiástica, otro pilar de la Reforma, tuvo profundas implicaciones en la comprensión de Yahvé. Al cuestionar el poder y la infalibilidad del Papa y del clero, los reformadores abogaban por una Iglesia basada en la autoridad de la Biblia y en la interpretación colectiva de la comunidad de fieles. Esta perspectiva desafiaba la idea de una jerarquía religiosa que mediara entre Dios y el hombre, colocando a todos los creyentes en igualdad ante Yahvé. El impacto de la Reforma se extendió más allá de la teología y la liturgia, influenciando también la cultura, la política y la sociedad en general. El nuevo enfoque en la lectura personal de la Biblia fomentó la alfabetización y el pensamiento crítico, transformando la educación y promoviendo la difusión de las ideas. La nueva relación con Yahvé, basada en la interpretación personal y la responsabilidad individual, también influye en las visiones políticas y sociales, fomentando movimientos hacia la democracia y la libertad religiosa. A nivel teológico, la Reforma fomentó debates intensos sobre la naturaleza de Yahvé y su relación con el mundo. La predestinación, por ejemplo, fue un tema de gran controversia, especialmente en el calvinismo. La idea de que Yahvé había predestinado a algunos para la salvación y a otros para la condenación planteaba profundas preguntas sobre la justicia, la misericordia y la soberanía de Dios. Estas discusiones dieron lugar a distintas interpretaciones dentro del protestantismo, generando una diversidad de denominaciones y tradiciones que persisten hasta hoy. El período de la Ilustración marcó una era de profundo cuestionamiento y transformación en la comprensión de Yahvé. Este movimiento, surgido en Europa en los siglos XVII y XVIII, promovió ideales de racionalismo, empirismo y escepticismo, influyendo notablemente en la percepción teológica y filosófica de Dios. La Ilustración desafiaba la tradición y la autoridad establecida, poniendo en tela de juicio las interpretaciones dogmáticas y las creencias no sustentadas en la razón. Los pensadores ilustrados buscaban un conocimiento de Dios fundamentado en la razón humana, más que en la revelación o en la autoridad de la Iglesia. Esto llevó a una reevaluación de la naturaleza y atributos de Yahvé, donde los conceptos de omnipotencia, omnisciencia y benevolencia divina eran examinados y debatidos bajo una luz crítica. Uno de los enfoques más influyentes de la Ilustración en la comprensión de Yahvé fue el deísmo. Esta corriente filosófica sostenía que, aunque un Dios creador existía, él no intervenía en los asuntos humanos ni en el funcionamiento del universo. Los deístas veían a Yahvé como un relojero divino que, tras haber creado el mundo, lo dejaba funcionar según leyes naturales inmutables. Esta visión marcaba una ruptura significativa con la percepción tradicional judeocristiana de un Dios activamente involucrado en su creación y en la historia humana. Además, la Ilustración fomentó el desarrollo de la crítica bíblica y la hermenéutica. La aplicación de métodos críticos y científicos al estudio de la Biblia desafió las interpretaciones literales y tradicionales de las Escrituras, dando lugar a nuevas formas de entender los textos sagrados. Estos estudios no solo cuestionaban la historicidad de ciertos relatos bíblicos, sino que también ofrecían perspectivas más complejas y matizadas sobre la revelación y la naturaleza de Yahvé. Este espíritu de indagación y cuestionamiento también influyó en la ética y la moral, con los ilustrados promoviendo una ética basada en la razón y en el bienestar humano, en lugar de en mandatos divinos o eclesiásticos. Este cambio enfatizaba la autonomía moral del individuo y el uso de la razón para discernir lo correcto y lo justo, en lugar de depender únicamente de la autoridad religiosa. La Ilustración no solo reconfiguró el entendimiento de Yahvé en términos teológicos y filosóficos, sino que también marcó el comienzo de un cambio cultural profundo, afectando cómo la sociedad en general veía la religión y la espiritualidad. Este movimiento estimuló un enfoque más humanista y centrado en el ser humano, lo que a su vez influye en la percepción y práctica religiosa. El énfasis en la autonomía,
la libertad individual y la moralidad basada en la razón, más que en las directrices divinas, trajo consigo una visión más liberal y menos dogmática de la fe. En este contexto, surgieron figuras prominentes como Voltaire y Jean-Jacques Rousseau, cuyos escritos reflejaban una crítica al cristianismo institucionalizado y a la interpretación literal de la Biblia, aunque mantenían un sentido de espiritualidad y una creencia en un ser supremo. Esto llevó a una mayor tolerancia religiosa y a una separación entre la Iglesia y el Estado, dos conceptos que serían fundamentales en las democracias modernas. Asimismo, la Ilustración abrió el camino a nuevas formas de religiosidad, incluyendo movimientos que buscaban reconciliar la fe con la razón. Por ejemplo, el movimiento unitario, que enfatizaba la unidad de Dios en contraposición a la Trinidad, buscaba una comprensión de Dios y de Jesús más alineada con la razón humana y menos arraigada en el misterio. Este periodo también vio el nacimiento de la masonería moderna, que, aunque no es una religión per se, adoptó muchos principios deístas y promovió valores de fraternidad, moralidad y benevolencia, influenciados por un sentido de la divinidad más racional y menos personal. Además, la Ilustración influyó significativamente en la educación y en la diseminación del conocimiento. El aumento de la alfabetización y la propagación de libros y panfletos permitieron que las ideas ilustradas llegaran a un público más amplio. Esto también significó que más personas tenían acceso a diferentes interpretaciones de la Biblia y a nuevas ideas sobre la fe y la religión. La diversidad cultural y lingüística ha jugado un papel crucial en la interpretación y pronunciación de Yahvé a lo largo de la historia. Desde los albores de la historia de Israel hasta la época contemporánea, el nombre de Yahvé ha sido objeto de múltiples interpretaciones y transformaciones, adaptándose a contextos y lenguajes distintos. Primero, es fundamental reconocer que el nombre Yahvé, tal como aparece en los manuscritos hebreos antiguos, está compuesto de 4 letras conocidas como el tetragramatón, YHWH. Su pronunciación original es un misterio, ya que los judíos tradicionalmente evitaban pronunciar el nombre por respeto y reverencia, sustituyéndolo con títulos como Adonai, Señor, o Hashem, el nombre. Sin embargo, la diáspora judía y la expansión del cristianismo llevaron a que el nombre fuera interpretado y vocalizado en diferentes contextos lingüísticos. Por ejemplo, en la tradición latina, el tetragramatón se vocalizaba como Jehová, una forma que se popularizó en muchos círculos cristianos occidentales, aunque los estudios modernos sugieren que esta pronunciación es anacrónica. En el mundo griego, la Septuaginta, la traducción griega del Antiguo Testamento, usaba Kyrios, Señor, para referirse a Yahvé, reflejando la práctica judía de evitar el nombre propio de Dios. Esta práctica fue heredada por los primeros cristianos, quienes leían y citaban las Escrituras principalmente en su forma griega. La diversidad cultural y lingüística que rodea el nombre Yahweh no es solo un fenómeno histórico, sino que sigue influyendo en las interpretaciones contemporáneas. En la actualidad, con la globalización y la interconexión de diferentes culturas y religiones, el nombre de Yahweh adquiere nuevas dimensiones y significados. En contextos multilingües y multiculturales, el nombre Yahvé se presenta en una variedad de formas, cada una reflejando los matices lingüísticos y culturales específicos. En las comunidades cristianas africanas, Yahvé se integra a menudo con los idiomas y expresiones locales, lo que lleva a interpretaciones únicas que reflejan tanto las raíces bíblicas como las tradiciones culturales africanas. En América Latina, la influencia del catolicismo y el protestantismo ha llevado a interpretaciones diversas de Yahweh, a menudo mezcladas con perspectivas indígenas y tradicionales. Esta combinación de influencias resulta en una rica tapestería de fe y práctica, donde Yahweh se entiende dentro de un contexto cultural amplio y diverso. En el mundo occidental contemporáneo, el aumento del secularismo y el interés en la espiritualidad no religiosa también han impactado la percepción de Yahweh. Algunos buscan comprender el nombre y la figura de Yahweh más allá de las restricciones de la religión organizada,
explorando su significado a través de la meditación, el estudio académico o la filosofía. El creciente interés en los estudios interreligiosos ha llevado a una mayor apreciación de la forma en que diferentes tradiciones entienden el nombre divino. Diálogos entre judíos, cristianos, musulmanes y practicantes de otras religiones revelan las diversas formas en que Yahweh se interpreta y se experimenta en diferentes contextos religiosos y espirituales. El estudio académico de las escrituras y de las tradiciones religiosas también ha fomentado un enfoque más crítico y matizado hacia el nombre de Yahvé. Los teólogos, historiadores y lingüistas exploran las raíces históricas y culturales del nombre, ofreciendo una comprensión más rica y compleja de su evolución y significado. Como hemos visto, los secretos de la profundidad y el significado de Yahweh distan mucho de su sola mención. Nos damos cuenta de que más allá de las palabras, hay una promesa de amor, esperanza y redención. Como dice en Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Esta promesa resuena a través de los tiempos, recordándonos que no estamos solos en nuestras luchas y que nuestro camino está iluminado por una luz mayor. Cada vez que pronunciamos el nombre de Dios, no solo recordamos un pasado ancestral, sino que también reafirmamos nuestra fe en un futuro lleno de posibilidades. Gracias por acompañarme en este vídeo. Que la paz y la gracia de Yahvé estén con todos ustedes.